Buen día a todas. Agradezco la oportunidad otra vez de estar aquí con todas, todos ustedes. Es una alegría muy grande rever colegas y amigos y además conocer este lindo país, aunque con pocos días. Agradezco la acogida de la universidad, la persona, la colega Fabiola, el instituto y a todos que han colaborado para tornar eso posible, ¿no? Este momento posible. Bueno, el tema de mi intervención es el Estado de Derecho, fundamentos y desafíos en el contexto latinoamericano. Mi objetivo hoy es exponer, ¿está bien con el micrófono? ¿Están escuchando? ¿Sí? Es exponer parte de los resultados de del informe Bridgewatch de 2024 sobre específicamente con relación al Estado de Derecho. Me parece entonces fundamental iniciar hablando brevemente de este concepto, el Estado de Derecho, que es justamente fundamental para la estructura de una sociedad democrática. Fundamental porque, en extrema síntesis, la protección de las libertades fundamentales individuales y de los derechos fundamentales está garantizada por la sumisión de todos al marco jurídico, asegurando la defensa frente a arbitrariedades del poder y la seguridad jurídica por medio de un sistema judicial independiente e imparcial. Este tema, por su complejidad, abre espacio para múltiples interpretaciones. Algunas aproximaciones al Estado de Derecho enfatizan su carácter formal, subrayando la importancia de una ley o de un derecho que sea claro, estable y accesible. Otras perspectivas de carácter más sustantivo se centran en las limitaciones que el Estado de Derecho impone sobre los contenidos de las leyes, destacando la preservación de los derechos fundamentales. También es notorio cómo las tradiciones nacionales y culturales atribuyen matices distintos al concepto. Ejemplos de ello son las variaciones históricas encontradas en el Rule of Law británica, en el État de droit francés y en el Rechtsstaat alemán. Mientras la Rule of Law inglesa surgió de la práctica judicial y subraya el control de la discrecionalidad mediante procedimientos justos e imparciales, el Rechtsstaat alemán se vinculó a la Constitución escrita como límite al absolutismo y finalmente el État de droit francés se centró en el papel del Estado como garante de los derechos fundamentales frente al legislador, a través del control constitucional de la legislación, tradicionalmente de forma preventiva. A pesar de las particularidades culturales y nacionales de las interpretaciones más formales o más sustanciales, esas tradiciones hoy convergen hacia un conjunto de principios prácticamente universales. De hecho, en las sociedades del mundo occidental, actualmente se reconoce el respeto por el Estado de Derecho y su intrínseca conexión con el respeto por la democracia, justamente los derechos fundamentales, la cuya eficacia depende de su justiciabilidad. El Estado de Derecho adquiere una importancia singular dentro de la tradición jurídica occidental, en la Unión Europea y en América Latina. Tal como expresa en el preámbulo y el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, el Estado de Derecho constituye uno de los valores fundamentales compartidos entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Asimismo, está expresamente previsto en los artículos 2, 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en diversos pasajes, como el artículo 1, en que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos reconocidos en la Convención y a garantizar su pleno ejercicio a toda persona bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna. O en el artículo 25, en que la Convención garantiza el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo para la protección de sus derechos fundamentales. Esta relevancia del Estado de Derecho lo ha convertido en uno de los pilares del proyecto Jean Monnet, Bridgewatch, en especial
objeto de este informe del cual fui encargada, siendo el primer tema explorado junto con lo de democracia por los 16 socios implicados en el proyecto. El informe Bridgewatch sobre Estado de Derecho en América Latina fue elaborado a partir del modelo del Mecanismo Europeo sobre Estado de Derecho. Eso constituye un instrumento preventivo creado por la Unión Europea para vigilar, fomentar el diálogo político y reforzar la conciencia en torno a los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros. Se articula a través de un ciclo anual cuyo eje es el informe anual sobre el Estado de Derecho, acompañado de consultas, diálogos y la participación de instituciones relevantes nacionales, del Parlamento Europeo y de las organizaciones de la sociedad civil. El propósito central de este mecanismo europeo no es sancionar a posteriori, ¿no? Sino detectar de forma temprana señales de deterioro del Estado de Derecho, favoreciendo intervenciones oportunas antes que los problemas se conviertan en estructurales. Esta metodología fue la que inspiró el proyecto Bridgewatch, en particular el Work Package dedicado a la elaboración de informes anuales sobre los valores compartidos entre la Unión Europea y la América Latina. En efecto, esta actividad del proyecto Bridgewatch contempla la publicación anual en 3 ediciones, cada uno con los siguientes ejes temáticos, 2 cada una. Estado de Derecho y Democracia, en 2024, Derechos Humanos y Transformación Digital en diciembre de 2025 y finalmente Comercio Libre, Justo y Transición Verde en hasta diciembre de 2026. Los objetivos son múltiples. Aquí, el proyecto Bridgewatch, algunas informaciones sobre el consorcio. Aquí estamos. Los objetivos son múltiples. Además del diagnóstico actual, se busca verificar y analizar elementos estratégicos de cada uno de los temas, formular recomendaciones estratégicas, fomentar el fortalecimiento de políticas públicas, promover la transparencia y favorecer la cooperación multisectorial. El proyecto, como su contribución, también visa fortalecer el diálogo entre la Unión Europea y la América Latina al identificar valores compartidos, convergencias y divergencias en sus relaciones y agendas comunes. La metodología general de nuestro informe se basa en la colaboración. Prevé la contribución de diversos actores especializados en los temas, comenzando con la elaboración de un cuestionario de 20 preguntas, ¿no?, que posteriormente será remitido a especialistas locales para la preparación de las respuestas. Estas respuestas constituirán el aporte fundamental al informe. Las respuestas se fundamentan en la información oficial de autoridades locales, de ONGs nacionales e internacionales, así como de think tanks especializados. Todo este proceso es acompañado y supervisado por los profesores socios del proyecto. Finalmente, una última contribución es proporcionada por otro grupo de consultores encargado de elaborar el primer análisis y sobre todo las primeras recomendaciones sobre cada tema, que serán sucesivamente enviadas a la Comisión Europea y a las autoridades locales. En lo que respecta específicamente el informe sobre el Estado de Derecho en América Latina, aquí está la estructura del cuestionario, ¿no?, las fuentes que he dicho, el proceso colaborativo. En lo que respecta específicamente el informe sobre el Estado de Derecho en América Latina, eso se estructura en 4 pilares temáticos: el sistema judicial, en especial la independencia judicial, el marco de lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación y cuestiones institucionales vinculadas a los controles y contrapesos o el equilibrio de poderes, como prefieran. Bueno, en lo que concerne la independencia judicial, aquí paso a explicar algunos de los resultados que hemos encontrado, ¿no?, a partir de la investigación y con este mecanismo del
la búsqueda del informe, de la redacción del informe. Sobre la independencia judicial. Con el avance de las democracias liberales y el surgimiento de una justicia constitucional moderna, el Poder Judicial ha ampliado progresivamente su campo de actuación, asumiendo un papel cada vez más relevante también en la protección de los derechos individuales y en el control del poder político. Este proceso resalta, hoy más que nunca, la importancia de garantizar la independencia judicial. La independencia judicial no es un privilegio del juez, sino una condición indispensable para el respeto de los derechos fundamentales, el equilibrio de poderes y la protección de las minorías, en definitiva para garantizar el Estado de Derecho. Para analizarla es útil distinguir tres dimensiones: independencia externa, la autonomía frente a los poderes; independencia interna, la capacidad de cada juez para decidirse libremente según la ley, sin presiones jerárquicas ni interferencias, ni otras interferencias; imparcialidad y percepción pública, la confianza social en que los jueces actúan con autonomía. De hecho, los debates contemporáneos subrayan que la independencia judicial no se limita a su existencia como realidad institucional, sino que abarca también una dimensión igualmente importante relacionada con la percepción pública. En este sentido, resulta fundamental distinguir entre la independencia real, entendida como capacidad efectiva de los jueces para resolver los casos de manera autónoma y libre de influencias indebidas, y la independencia percibida, que refleja el grado en que la ciudadanía cree que las decisiones judiciales se adoptan con plena libertad y sin presiones externas. Esta percepción pública es esencial para la legitimidad social del sistema judicial en su conjunto. Su ausencia puede acarrear consecuencias graves, tales como una mayor dependencia de mecanismos informales de resolución de conflictos o incluso el recurso a la violencia privada, ¿no? Así como sumisión a formas de poder individual, estatal, corporativo, basadas en la fuerza o la coerción, en detrimento del Estado de Derecho. Para garantizar la independencia judicial, primer elemento del Estado de Derecho, se ha establecido un conjunto más o menos estructurado de salvaguardias destinadas a proteger los jueces en el ejercicio de sus funciones. En su conjunto, esas garantías definen no solo el estatus especial y la posición institucional de los jueces individualmente considerados, sino también la del Poder Judicial en su totalidad en relación con otros poderes del Estado de Derecho. Tales salvaguardias son fundamentales tanto para preservar la percepción de imparcialidad y autonomía como para asegurar la implementación efectiva de esos principios en la práctica. En la slide, ustedes pueden ver, digamos, los aspectos específicos de las garantías analizadas. Esos aspectos son autonomía de jueces y magistrados, autonomía financiera, accesibilidad de las decisiones judiciales y percepción del poder judicial por la sociedad civil. Nuestro análisis revela varios desafíos en relación con la independencia judicial en los países analizados. Yo creo que no fueron dichos todavía los países analizados, ¿no? El informe del Estado de Derecho. Aquí tenemos en versión papel, pero ustedes pueden encontrar en el site del proyecto. Los países analizados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Son 10 países total. Bueno, nuestro análisis revela que varios desafíos con relación a la independencia judicial en los países analizados. Con relación a órganos de autogobierno independientes. Los consejos de judicatura son órganos diseñados para aislar las funciones de nombramiento, promoción y disciplina de los jueces del proceso político partidista, ¿no? Al mismo tiempo que garantizan cierto nivel de rendición de cuentas. En muchos casos, no existen órganos de autogobierno de magistratura o estos están subordinados a tribunales superiores,
afectando su autonomía. La independencia judicial en América Latina enfrenta desafíos en varios de los países analizados en el presente informe, especialmente en lo que respecta a la existencia, la estructura y el funcionamiento de los órganos de autogobierno del Poder Judicial, que normalmente pueden adoptar las denominaciones como Consejo de la Magistratura, Consejo de la Judicatura, entre otros, ¿no? En general, todos los sistemas han reorganizado profundamente estos órganos tras la conclusión de los periodos dictatoriales. Diversos países han creado un Consejo de Magistratura formalmente independiente, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Pero, por otro lado, algunos sistemas jurídicos no cuentan con un órgano formalmente independiente con tales atribuciones, como el caso de Chile y de Uruguay. En otros casos, este órgano está subordinado a un Tribunal Nacional Superior, como ocurre en México. A propósito del México, hay que decir que el informe recorrió informaciones hasta un periodo anterior a la reforma, ¿no? Porque la reforma se quedó, digamos, completada, yo creo, después de julio del año 2024, cuando fue la data hasta la cual fueron recogidas informaciones, ¿no? Incluso cuando existen órganos formalmente independientes y consolidados, se ha observado intentos recientes de intervención e incluso amenazas de eliminación por parte de otros poderes del Estado, como en el caso de la Junta Nacional de Justicia en Perú. Asimismo, están en curso importantes procesos de reforma en México, como había dicho, ¿no? Con relación a la autonomía, que es el segundo elemento de la independencia judicial, ¿no? Autonomía financiera y también autonomía, digamos, del juez. Los 10 países de la América Latina analizados cuentan con marcos legales y constitucionales destinados a proteger la independencia judicial y prevén garantías específicas como la inamovibilidad, el mandato vitalicio, la irreductibilidad salarial. Sin embargo, la implementación práctica de esas garantías varía considerablemente y existen debates sobre su funcionamiento efectivo en muchos países. En general, la efectividad de ciertas garantías está sujeta a un lapso temporal o un periodo de prueba, como en Brasil, ¿no? Y en Paraguay. Este factor puede comprometer la independencia judicial, ya que los jueces podrían sentirse presionados en este periodo a resolver casos de una manera específica para asegurar su permanencia. En otros contextos, la previsión formal de garantías a favor de los jueces no impide casos de interferencias de órganos judiciales superiores basados en criterios poco claros, como parece que ha pasado en Uruguay. También se han documentado violaciones concretas a esas garantías, como traslados obligatorios sin fundamentación o la politización de elección y selección de funcionarios judiciales por parte del gobierno nacional, como en Colombia. En otras situaciones, la salvaguardia de la independencia de los jueces de cortes superiores y constitucionales está en riesgo debido a procesos de destitución irregulares promovidos por otros poderes del Estado y bajo fuerte influencia política, como en Bolivia y en Chile. El informe también analizó la autonomía financiera del Poder Judicial en los 10 países analizados y la necesidad de garantir la independencia de las decisiones presupuestarias del Poder Judicial. En países como Argentina, Brasil y Paraguay se establece un sistema que permite al Poder Judicial elaborar su propio presupuesto, el cual después es enviado al Congreso para su aprobación. En esos casos, la independencia financiera se complementa con aquellos artículos constitucionales que ratifican su autonomía presupuestaria. Sin embargo, en países como Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia existen limitaciones significativas en la asignación de los recursos, ¿no? Lo cual afecta negativamente, naturalmente, la capacidad del Poder Judicial para cumplir eficazmente sus funciones. Además, en México, Chile y Uruguay, aunque existe un proceso regular de asignación de recursos, el presupuesto depende de las decisiones políticas anuales, lo cual introduce cierto grado de vulnerabilidad, ¿no?, a la independencia judicial. El tema de la accesibilidad de las decisiones judiciales.
también constituye un elemento central para garantizar la independencia, accountability, ¿no? Y la responsabilidad del sistema de justicia, y fue sometido a análisis. Este tema comprende cuestiones paralelas de gran importancia y actualidad, como la promoción de la comprensibilidad de las decisiones judiciales, implementar medidas que hagan las decisiones publicadas más comprensibles para el público en general, por ejemplo, incluyendo resúmenes claros y concisos con lenguaje accesible, muchas veces hechos también con inteligencia artificial. Del análisis de la respuesta de los países investigados se desprende un esfuerzo generalizado por asegurar la accesibilidad pública de las decisiones judiciales, considerada esencial para la transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial. Países como Argentina, Chile, Brasil y México han implementado plataformas digitales que permiten el acceso a las decisiones judiciales, con buscadores de jurisprudencia, etcétera, ¿no? Que facilitan. Sin embargo, muchas veces eso no implica un acceso completo y uniforme a las decisiones de todos los órganos judiciales del país. En Uruguay solo se publican las decisiones de la Suprema Corte y de los tribunales de apelaciones, mientras que sentencias de primera instancia en el interior del país no son fácilmente accesibles. De manera similar, en Paraguay y Chile tampoco se garantiza el acceso a todos los órganos y grados jurisdiccionales. En fin, el tema de la percepción del Poder Judicial por la sociedad civil. Las tendencias generales en la percepción del Poder Judicial en América Latina muestran un escepticismo prevalente y una notable desconfianza hacia la falta de independencia e integridad judicial. En muchos países, la ciudadanía percibe una influencia de factores políticos y económicos en las decisiones judiciales, la cual erosiona la confianza pública. Un padrón común es la percepción de politización y corrupción en algunos países del sistema judicial. Por ejemplo, en Argentina, la sociedad civil critica posible parcialidad debido a vínculos políticos, lo cual se ve agravado por la cobertura mediática que resalta casos polémicos y de alta visibilidad. En Colombia, los encuestados consideran que actores económicos y políticos tienen una influencia considerable en las decisiones judiciales, lo que socava la credibilidad de juicios, credibilidad de la independencia judicial, perdón. En Ecuador, los problemas de corrupción y la interferencia política en los juicios de figuras opositoras refuerzan la percepción negativa hacia el Poder Judicial. Aquí, en los últimos años, varios casos de corrupción de alto perfil se han intensificado y han intensificado la imagen de una justicia sesgada. Así también en Paraguay y en México. Otro factor clave es la ineficiencia judicial, que genera frustración e impunidad. En Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, la percepción de la independencia judicial es baja, ligado a la lentitud de los procesos y falta de la transparencia en algunos casos en la administración de la justicia. En Brasil también hay desconfianza en relación con el así llamado activismo judicial, que ha tenido lugar sobre todo en algunos tribunales superiores, como el Supremo Tribunal Federal, cuya composición y atribuciones ha sido objeto de críticas que han perjudicado todo el sistema del país. Así, este es el cuadro, digamos, sintético de la independencia judicial de todos los países y algunas recomendaciones fueron hechas, ¿no? No voy aquí a pasar todas porque fueron más de 25, ¿no? Algunas, aquí están, dos. Por ejemplo, establecer órganos de autogobierno judicial respetando la diversidad nacional en composición mixta y sin subordinación a tribunales superiores. Por composición mixta se entiende garantizar que estos órganos incluyen una mayoría sustancial de jueces, junto con miembros no judiciales, que formen parte del Parlamento. Este equilibrio tiene como objetivo limitar la influencia indebida, sí, del Poder Legislativo o Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y al mismo tiempo contrastar la autorreferencialidad absoluta. También se busca eliminar subordinaciones indebidas a tribunales superiores, como hemos visto que pasa, ¿no? Que en algunos países, para evitar interferencias jerárquicas que pueden comprometer su autonomía. Segunda recomendación
aquí subrayada, reformar los marcos legislativos para la selección y promoción de jueces que deben regirse por criterios objetivos de méritos profesionales y éticos, promoviendo la confianza pública en el sistema judicial. Tales marcos en América Latina son objeto de crítica, sobre todo en lo que concierne a los tribunales superiores. Eso es el punto que más voy a desarrollar hoy con ustedes, porque no es posible desarrollar de modo profundizado todos los otros puntos, pero voy a seguir ilustrando algunas de las conclusiones relacionadas a los otros marcos o temas que hemos analizado. Bueno, el otro pilar, ¿no?, que el informe analizado es el marco anticorrupción, ¿no? La corrupción continúa siendo un obstáculo grave para la consolidación del Estado de Derecho en América Latina. La complejidad del fenómeno implica que no es posible combatirlo con soluciones aisladas. La persecución penal es ineludible, pero, aunque determinante, no puede ser el único remedio. Son absolutamente necesarias medidas preventivas que favorezcan el buen gobierno, eviten los conflictos de interés y garanticen la integridad y transparencia. En el marco anticorrupción, 4 temas específicos fueron tratados en el informe: normativa de supervisión, cooperación internacional, mecanismos de rendición de cuentas y protección de denunciantes o whistleblowers. Aquí son las 2 recomendaciones, voy más rápido, que subrayamos. En particular, fortalecer la protección de los denunciantes, whistleblowers, y adoptar mecanismos más coordinados para promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, así como el acceso público a la información. Claro que ustedes pueden verificar los detalles después del informe, ¿no?, para cada uno. Otra recomendación, adoptar mecanismos más coordinados para promover esta cultura de transparencia, ¿no?, y ese acceso público a las informaciones. El tercer pilar tiene que ver con la libertad de prensa y de los medios de comunicación. La libertad de prensa es esencial en cualquier democracia. En América Latina, la función democrática de los medios se ve amenazada por presiones externas, marcos regulatorios insuficientes y concentración de propiedad. Sobre la regulamentación de medios públicos, que es uno de los temas, ¿no? Aquí pueden ver, tenemos varios temas: regulamentación de medios públicos, información sobre medios privados, interferencia estatal en medios privados, regulación de la desinformación y fake news y garantías para periodistas, ¿no? Bueno, hay mucho que decir. Sobre la regulamentación de medios públicos, es necesario actualizar los marcos regulatorios. Brasil, por ejemplo, tiene un código de telecomunicaciones de 1962 y una ley general de 97. O sea, hace falta un marco regulatorio también donde estén incluidas las denominadas new medias, ¿no? Así que asegurar que esa también respete los principios democráticos y éticos. Aquí voy a hacer algunos ejemplos, porque no voy a lograr tratar de todos. Asimismo, se señala fundamental asegurar la autonomía de las autoridades regulatorias, ¿no? También preocupa el impacto de las fake news. Algunos países han iniciado reformas, pero otros enfrentan serias limitaciones para actuar sin comprometer la libertad de expresión, ¿no? En varios países se han presentado proyectos de ley o iniciativas para regular el fenómeno, por ejemplo, en Argentina, ¿no? De modo similar en Brasil también hay un proyecto de Brasil de ley de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet. Muchos gobiernos como el Chile y la Colombia han optado por enfoques no legislativos, como creación de comisiones asesoras de programas de educación digital que se alinean a las recomendaciones de los organismos internacionales sí. Con relación a los medios privados, en toda la región tienen mucha importancia, pero el problema son la concentración de medios, ¿no? Y respecto a la concurrencia, ¿no? También es fundamental garantizar la transparencia de la titularidad de los medios privados, ¿no? En la gestión. Y también
más moderno, digamos un problema más actual, regular específicamente la actuación de las grandes plataformas en línea, especialmente lo que respecta a su poder de suspender o restringir injustificadamente servicios de intermediación, ¿no? Finalmente, las garantías para los periodistas, la vulneración de los derechos de los periodistas, además de afectar la libertad de pensamiento y expresión de la víctima, ¿no? Afecta la dimensión colectiva del derecho. La libertad de prensa, así, incluye la posibilidad de informar y expresar opiniones sin censura previa, ¿no? Aunque con responsabilidades ulteriores. Esta es la diferencia de un jornalista y de una persona que pone su opinión en una plataforma, ¿no? El periodista tiene un código ético y una responsabilidad ulterior. Como evidenciar en la respuesta al cuestionario de Colombia y Paraguay, digamos, se garantiza el secreto profesional para los periodistas de modo específico, de modo expreso. En general, todos los estados tienen mecanismos legales y recursos judiciales. Todavía, con excepción de México, no emergió la existencia de marcos normativos específicos para la protección de los jornalistas, ¿no? O que protejan adecuadamente a los periodistas frente a interferencias gubernamentales. Además, en ningún caso se mencionó alguna forma de protección para las mujeres periodistas, ¿no? En este tema se recomienda fortalecer la independencia y la capacidad técnica de los órganos de justicia y crear cuerpos de investigación especializados asegurando transparencia en las investigaciones y medidas correctivas. A ver cómo estoy. El último punto, ya voy terminando, el último pilar, aquí son las recomendaciones, perdón, que había dicho, ¿no? Sobre la autonomía de las autoridades regulatorias, garantías para los periodistas, recomendación sobre fake news y sobre la transparencia de las plataformas. El último punto es el marco institucional, equilibrio de poderes, ¿no? Supremacía constitucional. Aquí hay muchos puntos. Aunque todos los países analizados reconocen la supremacía constitucional, el primer punto, existen diferencias importantes en el mecanismo de control de constitucionalidad. Más allá de la distinción entre control concentrado y difuso, o entre efectos limitados al caso concreto, efectos generales acaúnes, hay elementos estructurales clave, como la composición y el métodos de nombramiento de los jueces, ya sea por elección, cooptación u otros sistemas, ¿no? Con o sin participación de otros poderes del Estado, la duración de su mandato, que puede ser vitalicio por un periodo definido, la delimitación de la jurisdicción del órgano constitucional. Los datos recorridos evidencian desafíos relativos a la competencia de estos órganos, que si es demasiado amplia, la Corte Constitucional puede conducir a su sobrecarga o a una excesiva judicialización de conflictos políticos. El informe recomienda también otros aspectos, entre otros aspectos, establecer criterios específicos de acceso a la jurisdicción constitucional para reducir la judicialización de conflictos políticos y permitir que estos órganos se concentren en materias estrictamente constitucionales. Segundo, establecer procedimientos transparentes y participativos para la selección de los jueces constitucionales, asegurando su independencia. En cuanto a las atribuciones del poder legislativo, el objetivo es fortalecer el principio de reserva legal, regular el uso de decretos con fuerza de ley, estableciendo criterios clave. Pero el problema parece ser no tanto el gigantismo del poder ejecutivo, como forma tradición de los sistemas latinoamericanos, pero actualmente el gigantismo del poder judicial, ¿no? Según los resultados del informe. En los contextos de emergencia, otro tema, para evitar abusos se recomienda establecer límites claros para la declaración de los estados de excepción y control parlamentario y judicial de todas las medidas adoptadas. Eso en general porque en algunos países como Ecuador y Colombia se han registrado abusos en el uso de estas medidas, especialmente para reprimir protestas sociales o evitar el debate legislativo, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre equilibrio de poderes.
Proceso legislativo, se constató que los procesos legislativos no siempre son transparentes ni participativos, por ello se recomienda fortalecer su transparencia, promover la participación ciudadana en la elaboración de leyes mediante iniciativas populares, públicas, audiencias abiertas y plataformas digitales que faciliten la presentación de propuestas y observaciones. Y Brasil tiene un sistema muy avanzado en este sentido. Finalmente, sobre el respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, en todos los países los tratados forman parte del ordenamiento jurídico interno, se reconoce la obligatoriedad de cumplir con las decisiones de los organismos internacionales como la Corte Interamericana. La mayoría incorpora esos tratados en un bloque de constitucionalidad, como Ecuador, donde prevalecen sobre las leyes nacionales, o en México, donde son interpretados conformemente al principio pro persona, ¿no? Para ofrecer una mayor protección posible. El cumplimiento efectivo de las decisiones internacionales todavía ha sido problemático en todos los países. Hay nuevas iniciativas, pero en este sentido, que son muy favorables, como CIMOR, ¿no? Que se está implementando en Paraguay, en otros países como en Brasil también, que pueden representar una evolución concreta en este sentido y favorecer la implementación de las decisiones. Bueno, el presente informe ha tenido como objetivo proporcionar insumos que permitan un análisis concreto sobre el grado de convergencia de los países compartidos, de sus valores compartidos entre la Unión Europea y América Latina. Aunque no constituía su propósito inicial, incluye recomendaciones específicas en relación a cada tema abordado dentro de los pilares analizados, baseándose esas recomendaciones especialmente en soluciones consolidadas internacionalmente en la tradición jurídica occidental y en el ámbito de la Unión Europea cuando pertinente, y en prácticas también promovidas por organismos internacionales de reconocida autoridad. Los temas tratados se encuentran en constante evolución en la región y en algunos casos en procesos de cambio acelerado, sobre todo en lo que respecta a la independencia y legitimidad del Poder Judicial. Me refiero sobre todo a México, ¿no? En este aspecto subraya la necesidad de un monitoreo continuo y de un seguimiento detallado de la evolución de esas cuestiones para orientar acciones concretas destinadas a la promoción del Estado de Derecho. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, bueno, claro, es que la profesora lo ha dicho todo. Lo primero que yo tengo que reconocerles con vergüenza, cuando me acerqué al informe, la primera duda que me generó es ¿qué es un Bridgewatch? Y claro, ustedes forman parte del proyecto, pero quizá para las personas que nos siguen online, pues claro, tengo la duda y me voy al diccionario y veo que en la jerga marítima un Bridgewatch es un guardia de puente. Es decir, es la persona encargada de la vigilancia en el punto de mando de un barco. Una vez que supe eso, leí el informe y les he conocido, me he dado cuenta que hoy aquí hay personas e instituciones que son Bridge Watchers y a ellas quiero yo primero hacer un gran agradecimiento por mi participación el día de hoy. En primer lugar, a la red Jean Monnet de debate político, al programa Erasmus Plus y al Centro Latinoamericano de Estudios Europeos, a las universidades involucradas, entre ellas la de Lisboa, la Federal de Santa Catarina y la Universidad de Chile también, al comité organizador de este evento, en las personas de las profesoras Saldine Beltrán, Fabiola Bus y el profesor Nuno Cuña, a los coordinadores de este informe, a las personas coordinadoras de este informe también, la profesora Beltrame, la profesora Osenato, los profesores Cuña y Torres, y en general a todas aquellas personas que con su generosa colaboración han permitido que esta actividad sea una feliz realidad. Me han pedido comentar esta presentación que tiene muchísimo para comentar, pero lo que voy a hacer entonces es darles por lo menos 6 razones por las que vale la pena que ustedes, personas que nos siguen también por Zoom, lean cuidadosamente este informe. Procurando un balance, me voy a referir a 3 particularidades metodológicas que creo que son muy importantes para destacar y otros 3 aspectos sobre el fondo. Voy a finalizar con una pequeña conclusión. Para empezar, como investigador latinoamericano formado en Europa,
yo celebro tres aspectos metodológicos de este informe. El primero, la variable dependiente, que es la situación actual del Estado de Derecho en los países de la muestra, los países a los que nos ha hecho referencia la profesora Posenato, es un acierto, es una variable dependiente acertada y muy clara. Y siendo que es un acierto la elección de esta variable dependiente, lo cierto es que la variable independiente, la elección de las variables independientes también es un acierto. Pues a partir de ella buscamos explicar, se busca explicar en este informe ese tipo ideal en términos de weberianos que es el Estado de Derecho, justamente a partir de estos cuatro componentes o cuatro pilares temáticos: el atributo judicial del Estado y su ejercicio independiente, la lucha contra la corrupción, la situación de los medios de comunicación y la libertad de prensa, y el marco institucional y normativo traducido, como lo ha dicho muy bien la profesora, en el equilibrio de poderes y la supremacía constitucional. Con una evaluación de este tipo, es decir, multinivel, se logra un diagnóstico regional que también alcanza, como lo señala el mismo informe, completar una síntesis comparativa sólida, que lo es, entre otras cosas, por la robustez de este tercer elemento de comparación, lo que comúnmente denominamos, quienes nos dedicamos al derecho comparado, el tertium comparationis. Ese es el primer gran acierto metodológico de este informe. El segundo, ese, como nos ha hecho referencia la profesora, acertado mecanismo de recolección y sistematización de la información, con ventajas de dos tipos de órdenes. Primero, las ventajas contextuales, que estos cuestionarios sean completados por personas nacionales de los estados, da evidentes garantías, da evidentes ventajas comparativas en términos de comprensión de la realidad nacional de cada estado. Pero además de esas ventajas contextuales, tenemos ventajas técnicas, porque estas personas, además de nacionales de los estados, son personas especialistas en la materia. Si a eso le sumamos que los datos recabados, como nos dice la profesora, son oficiales y se complementan con datos de distinta fuente, think tanks, organizaciones no gubernamentales, tenemos un informe dotado de una garantía de veracidad y consistencia. Por si fuera poco, la elaboración de cuestionarios y la posterior revisión de ellos se hace con apoyo de consultorías independientes, lo que termina de redondear, sin duda alguna, una atmósfera metodológica controlada. Ese es la segunda gran robustez de este informe a nivel metodológico. ¿Cuál es la tercera que yo por lo menos entiendo? La inclusión de una dimensión propositiva. El informe no se agota en lo analítico explicativo, sino que además con estas recomendaciones tiende un puente entre la academia y la política. Y esa es la atención de una de las principales críticas que se hace. ¿Dónde está la academia cuando la política le necesita? El informe entonces no solo se acompaña de datos suficientes, sino que se formulan mecanismos, medidas y propuestas concretas que de implementarse mejorarían el Estado de Derecho, la situación del Estado de Derecho en América Latina. ¿Y cómo sabemos de ese potencial beneficioso de estas recomendaciones? Bueno, pues recoge ajustes que ya son implementados en Europa y que han probado ser exitosos. Con esto, el informe hace realidad las palabras de Gabriel García Márquez, cuando al aceptar su premio Nobel de Literatura en 1982 nos dijo: tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos a nosotros, América Latina, en su propio pasado. Los años pasados de Europa entonces pueden servirnos a nosotros mismos para cambiar oportunamente el rumbo. Estos son los apuntes, como les digo, aciertos que invitan desde una perspectiva metodológica a la lectura reflexiva de este informe. Ahora otros tres en relación con el fondo. El primero de ellos inicia con dos referencias históricas, una referencia doctrinaria y una referencia histórica. Verán, yo además de jurista soy pianista, toco piano. Si uno lee el informe, hay mucha musicalidad en el informe y ya les voy a explicar por qué. Si seguimos el realismo jurídico norteamericano, autores como Jerome Frank, se nos ha dicho que el derecho es como una partitura. Es una partitura cuya ejecución está a cargo de una orquesta compuesta por jueces, por legisladores y por otras autoridades de gobierno.
Frank en todo caso nos decía que contar con una buena partitura no significa o no asegura su adecuada ejecución. La referencia histórica es que justo esto sucedió en 1913 con el estreno del ballet La Consagración de la Primavera, compuesto, elaborado por Igor Stravinsky, un montaje a cargo de Václav Nijinsky y con la ejecución a cargo del ballet ruso dirigido por Sergei Diaghilev. Con nombres de esta altura, de esta talla, ustedes pensarán que el éxito del ballet, que simboliza un rito pagano centrado en el sacrificio humano para asegurar el regreso de la primavera, fue rotundo. Pues no. Spoiler alert, como dicen los estudiantes. La representación en el debut de este ballet y sus primeras puestas en escena fue un absoluto fracaso. La orquesta contó con enormes dificultades para ejecutar la partitura y se plagó de errores y descoordinaciones. Con un manejo orquestal tan malo, el ballet se vio sometido también a una pésima interpretación de la coreografía. Ustedes se estarán preguntando por qué les cuento todo esto. Bueno, cuando yo leo el informe, a mí me queda claro que en América Latina tenemos una partitura para dar efectividad, es decir, para ejecutar el Estado de Derecho, que es moderna, que es comprensiva y que además es personalizada, es decir, responde a las necesidades de cada uno de los estados, pero también del subcontinente en su conjunto. No obstante esas características, la aplicación efectiva del Estado de Derecho no siempre ha sido óptima y en algunos países de plano la ejecución es deficiente. Donde, por ejemplo, encuentro yo esta fenomenología, esta representación en el informe. Yo veo 16 casos. Por el tiempo no puedo contarles cada uno de ellos, pero les voy a dar un ejemplo por cada uno de esos 4 pilares temáticos a los que nos ha hecho referencia la profesora Posenato. En materia de independencia judicial, después de las dictaduras militares, los poderes judiciales latinoamericanos fueron organizados democráticamente y con una vocación de modernidad. Esa es nuestra partitura. Sin embargo, hoy campean los intentos de cooptación, de supresión o de influencia indebida de estos poderes. Segundo pilar, el marco anticorrupción. Todos esos países de la muestra, estos 10 países, prevén normativa e institucionalidad dirigida a la lucha contra la corrupción. Pero la implementación de estas normas ha sido incompleta y el trabajo de estas instituciones se encuentra sometido a muchísima presión. Tercer pilar temático, los medios de comunicación y la libertad de prensa. También estos países de la muestra, según nos lo dice el informe, cuentan con normas que tutelan la transparencia, el acceso de información y la libertad de expresión. Pero los sistemas políticos y jurídicos actuales varían en la inclusividad y la transparencia, y en otros de plano encontramos un marco desfasado y una aplicación diferenciada en lo que respecta a medios de comunicación privados y públicos. Y por último, tratándose del marco institucional y legal, todos estos países de la muestra, como lo decía la profesora Posenato también al finalizar su presentación, incorporan los tratados internacionales en el ordenamiento interno y prevén la obligatoriedad de las decisiones de los tribunales internacionales. Sin embargo, el cumplimiento de estas decisiones y de estos instrumentos es lento, inconsistente y en otros casos depende de la voluntad política. Ese es el segundo aspecto, el primer aspecto por el fondo, por el que este informe es meritorio. Segundo aspecto, por el fondo, para invitar a leer este informe, tiene que ver con esa dimensión propositiva. Si ustedes leen las 20 secciones, verán que cada una de esas secciones, como lo ha hecho ver la profesora, tiene recomendaciones específicas. En un cálculo aritmético, yo soy abogado, entonces la matemática quizá no es muy fuerte, pero yo contabilicé 95 acciones correctivas o propuestas de ajuste institucional o de creación normal. Si ustedes revisan la enunciación, es decir, la forma en la que están redactadas estas recomendaciones, por ejemplo, yo lo hice a través de la teoría de los actos de habla de Searle y de Austin, siguiendo la fuerza ilocucionaria de estos enunciados, ustedes notarán que estas recomendaciones se dirigen especialmente a 5 objetivos. El primero, a fomentar y promover.
Fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la capacitación. De este tipo encuentran 16 recomendaciones en este informe. A fortalecer, en segundo lugar, como segundo objetivo, los marcos normativos, la transparencia, la independencia y los mecanismos de control. De esta encuentran 14 recomendaciones. A asegurar y garantizar la independencia de los organismos estatales, los derechos fundamentales y la transparencia. También 14 recomendaciones en este orden. A establecer ¿qué? Establecer normativa y acuerdos entre órganos, encuentran 9 recomendaciones de este tipo. Y a implementar medidas de protección, encuentran 4 recomendaciones. Hay otras tantas, pero estas son las principales a razón, digamos, estadístico de los principales objetivos de estas recomendaciones. ¿Para qué hacer un análisis más textual o más pragmático, lingüístico, pragmático de estas recomendaciones? O sea, del análisis más performativo. Bueno, porque nos permite entender que la normativa y las instituciones que sostienen y proyectan el Estado de Derecho en América Latina y en los países de la muestra específicamente, han logrado avanzar un largo camino y que su optimización depende de 4 variables en concreto. La primera, una dimensión sociocultural, donde se promuevan cambios culturales, institucionales y sociales más allá del marco legal. Una segunda dimensión institucional, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales, normativas y operativas de actores que son clave para la realización del Estado de Derecho. Una tercera, que es una dimensión axiológica, proyectada para garantizar las condiciones estables, efectivas y sostenibles con el fin de que los valores y los principios que sostienen el Estado de Derecho tengan un cumplimiento efectivo. Y una última dimensión más procedimental, con el propósito de establecer, crear o formalizar normas, estructuras o procedimientos institucionales que son necesarios para el funcionamiento del Estado de Derecho. Esa es la segunda razón de fondo por la que este informe es altamente relevante. Tercera, de la lectura del informe saltan a la vista algunas dolencias estructurales, enfermedades estructurales de nuestras democracias latinoamericanas. Este informe, con su metodología particular, llega a coincidir con otros informes de la región. Por ejemplo, el Latinobarómetro, el Rule of Law Index del World Justice Project y el Índice de la Libertad en el Mundo, elaborado por el Freedom House. ¿Cuáles son esas dolencias, esas enfermedades más estructurales? La primera, el descrédito de las instituciones democráticas locales. Por ejemplo, como lo decía la profesora, el Poder Judicial, las instituciones de gobierno, el principio de reserva legal. Segundo, los ataques y amenazas a la prensa, que se facilitan también por la ausencia de un marco regulatorio específico. La tercera, una sobrecarga evidente del trabajo de las jurisdicciones constitucionales. La cuarta, la proliferación de la desinformación y los fake news. Y la quinta, el abuso de los estados de excepción frente a la concepción de que en el marco de estos, no se pueden suspender los derechos fundamentales. Este es un diagnóstico que uno pensaría un poco más pesimista, pero el informe además nos da una versión un tanto optimista, porque se nos muestra el camino, los ejemplos exitosos de algunos estados que han permitido solventar algunas de estas dolencias, alguna vacuna, algún medicamento para estas dolencias. El informe muestra el camino a seguir, por ejemplo, Uruguay en materia de confianza en el Poder Judicial, Paraguay, Colombia y Chile en materia de lucha contra la corrupción, y Argentina, Brasil, Chile y Colombia en cuanto a las respuestas que se ofrecen a la desinformación. Todo esto concluyo para decirles que tienen ante ustedes y que han elaborado un informe estupendo, un informe que ojalá se reedite muchos años más y que contemple otros países. No voy a decir Costa Rica porque evidentemente estoy parcializado por esto, pero nos serviría muchísimo tener un diagnóstico de este tipo. Esa es la primera conclusión. Y la segunda, que atender los desafíos identificados en el informe permitirá que la partitura, que es el Estado de Derecho, suene correctamente. Porque miren, tenemos grandes orquestas, muy buenos músicos y músicas, y en muchos aspectos no nos faltan instrumentos.
La diferencia principal radica en mantener nuestras fortalezas, no ceder terreno y colmar nuestras debilidades. Hacia ese objetivo definitivamente apunta este informe, a mejorar nuestra América Latina, esa patria inmensa, en palabras nuevamente de García Márquez, de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. Muchas gracias.